Hola chicos, el día de hoy vamos a conocer la estructura del ADN y del ARN. Está muy relacionado con la célula y con todo lo que hemos visto. Acuérdense que el ADN y el ARN está contenido dentro de las células. Este, y vamos a ver la diferencia de cada una. Acuérdense que el ADN es el que tenemos nosotros. Bueno, el ADN y el ARN es lo que hagan de cuenta que se forma dentro de las células, pero es lo que nosotros podemos heredar más bien. ADN son las siglas del ácido desoxirribonucleico. El ADN es un biopolímero. Si estamos viendo la palabra bio, sabemos que está compuesto por dos polímeros, ¿verdad? De nucleótidos, o sea, una larga estructura molecular compuesta por segmentos, o sea, nucleótidos, compuestos a su vez por un azúcar llamada ribosa y una base nitrogenada. Alguna vez, yo sé que alguna vez han visto la estructura del ADN. Y la estructura del ADN son dos hélices que se juntan para formar una cadena, y esa cadena, bueno, cada una es un polímero, por eso se dice que es un biopolímero el ADN. Tiene una base nitrogenada, y esa base nitrogenada está compuesto a la vez por un azúcar, o sea, hace una ribosa. Ahorita vamos a ver cómo se determina cada una, porque tiene cadenas especiales que pueden unir las dos hélices. Las bases nitrogenadas, eso es lo que yo les decía, del ADN, pueden ser de cuatro tipos: adenina, citosina, tiamina, guanina, junto a un grupo de fosfato. En la secuencia de este compuesto se almacena toda la información genética de un ser vivo. Ya se los había mencionado antes. En el ADN es la que ustedes pueden compartir con otra persona para formar estas cadenas de ADN por medio de los cromosomas, por medio de la reproducción, y así podemos heredar nuestros caracteres principales o los caracteres más fuertes a otra persona, en este caso pues un nuevo individuo. Es indispensable para la síntesis de proteína. Ya habíamos visto la síntesis de proteína, cómo se hace. En caso de que no, les voy a dejar un video, el link de un video para que lo vean. Y para la herencia reproductiva, es decir, que sin ADN no había transmisión de caracteres genéticos. Por ejemplo, les había dicho, cuando ustedes dicen, es que yo me parezco en los ojos y en la nariz a mi mamá, pero en la boca y la complexión a mi papá, bueno, es ahí donde podemos decir que sus dos padres les heredaron por medio del ADN sus caracteres genéticos, ¿sí? Por medio de las dos hélices, pues es como que una de la mamá y una del papá, y también lo sabemos en los cromosomas. En los seres vivos procariotes, el ADN suele ser lineal y circular, o sea, es muy diferente al de nosotros, no lo conforman dos hélices ni dos polímeros. Pero en los eucariotas, la estructura del ADN tiene una forma de doble hélice, o sea, en nuestro ADN son dos hélices que lo forman. Si se fijan muy bien, tiene como unos palitos y unos puntitos. Eso es la adenina, guanina, citosina y tiamina. Eso es, esos palitos. Ahorita vamos a ver más o menos dónde se encuentran. El ADN está compuesto por varias estructuras. La primera es la estructura primaria. La estructura primaria se compone de la secuencia de nucleótidos encadenados, cuya secuencia específica y puntual codifica la información genética de cada individuo que existe. ¿Qué quiere decir? Que esos nucleótidos que vemos aquí en la imagen, si se fijan, están unidos. Todos están unidos, todos los nucleótidos están unidos y tienen una secuencia. No pueden estar así como que, sí, ahora primero va a ir la adenina y luego la timina. No, siempre tiene que haber un orden. Por ejemplo, aquí podemos ver el orden: citosina, guanina, adenina y tiamina. Y luego está la estructura secundaria. La estructura secundaria, hagan de cuenta que está compuesta por las dos mencionadas ya cadenas de polímeros. Estas se unen por bases nitrogenadas siguiendo un estricto orden, es el que yo les decía ahorita. Por ejemplo, siempre se va a unir una adenina con una timina, y siempre se va a unir una citosina con una guanina. Esta estructura varía dependiendo del tipo del ADN. O sea, hace que si, no sé, vamos a poner, Gustavo tiene otro tipo de ADN, a lo mejor la adenina se va a juntar con la guanina y la timina con la citosina. Y si Paola tiene otro tipo de ADN, a lo mejor con ella va a ser timina y guanina y luego citosina y adenina, dependiendo del ADN de cada persona. Acuérdense que todos tenemos
ADN pues, muy diferentes, obviamente. Y luego está la estructura terciaria. La estructura terciaria se refiere a la manera de almacenar el ADN dentro de estructuras llamadas cromosomas en el interior de la célula. Aquí es cuando ya entramos un poco en el tema de las cromosomas. La estructura terciaria, todo el ADN se almacena en los cromosomas o en el núcleo de los cromosomas. Acuérdense que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 23 lo heredamos del papá y 23 lo heredamos de la mamá. Y luego de ellos se juntan para formar nuestro propio código genético. Entonces, esta estructura terciaria está relacionada con las cromosomas y con el núcleo que se forma al interior de ellas mismas. Y luego está la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria hace alusión a la cromatina, presente en el núcleo de las células eucariotas, de donde se forman los cromosomas durante la división celular. Esta es la estructura cuaternaria, la podemos ver en la imagen. La cromatina se empaqueta formando selenoide y el ADN se compacta formando cromosomas. O sea que la cromatina es el ingrediente principal para los cromosomas. Y luego está el ADN. Ya sabemos que el ADN tiene las siglas ARN, que significa ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico. ¿Sí? También el ADN es un ácido nucleico. Está formado por la polimerización de nucleótidos, cuya pentosa es la ribosa. Aquí el ingrediente principal del ARN es la ribosa, y en que las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Aquí no tiene tiamina el ARN, por eso cambia la estructura del ARN. En lugar de tiamina tiene uracilo. Y luego el ARN tiene como dos o tres, no tiene tres diferentes tipos de ARN. Por ejemplo, el más común y el más importante es el ARN mensajero. El ARN mensajero, que lo podemos representar por las siglas ARNM, representa una estructura lineal. Hagan de cuenta que es una de las hebras del ADN. Si una de las hélices es el ARN y luego se junta con otra hélice de ARN y pueden formar el ADN. Está formado por horquillas en determinados tramos cuyas bases son complementarias. La base que tiene el ARN para formarse, que es citosina, adenina, guanina y el uracilo, son complementarias para poder formar el ARN. Si no existiera este tipo de cadenas, no podría existir el ARN. Su función es trasladar la información genética del ADN a los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas es un organelo de la célula para la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARNM es complementaria a un fragmento de gen de ADN, es lo que yo les decía. Una de las cadenas del ADN es el ARN, la otra cadena del ADN es el ARN, entonces es un fragmento del ADN que sirve para su molde para síntesis durante la transcripción. La transcripción es cuando ya se heredan por medio de la reproducción los genes de la mamá y los genes del papá en este caso. Les decía que hay otros tipos de ARN, que está el ARN mensajero monocistrónico. Contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. Obviamente nada más en las células eucariotas, las procariotas no tienen este tipo de transcripción. Y luego está el ARN mensajero policistrónico. ARN contiene la información para la síntesis de varias proteínas. Esto sí la realiza la célula procariota. Entonces, la diferencia entre cada uno de estos tipos de ARN mensajero es que uno sintetiza una proteína y el otro puede sintetizar muchas proteínas. Aparte que uno lo realiza en la eucariota y otro lo realiza en la procariota. Está la ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos en el citoplasma para la síntesis de proteínas. Acuérdense que el citoplasma es donde se encuentran todos los organelos de la célula u organulos, y es el encargado de transportar los aminoácidos. Hagan de cuenta que en el citoplasma está el ARN y el ADN, pero el ARN de transferencia se encarga de transportar por toda la célula y por todos los órganos los aminoácidos. Les voy a poner un video, solo les voy a poner el video del
No, más bien, les voy a poner el video del ADN y del ARN para que vean más o menos, en otras palabras, cómo es su estructura. Fíjense bien. Es que fíjense que del ARN está un poco más largo, porque como el ARN es el que lleva ¿cómo se llama? El código genético, está muy largo el video del ARN. Les voy a poner por mientras el video del ADN. El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos, y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces, el ADN es comparado con un plano o una receta, o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces fosfodiéster. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3'. Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Francis Crick en 1953. Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma 2 puentes de hidrógeno con timina. Guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira en contra del sentido de las agujas de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. La doble hélice es una molécula bastante rígida y viscosa de una longitud inmensa y un diámetro pequeño. En esta molécula se puede observar un surco mayor y un surco menor. El surco mayor es profundo y amplio, el surco menor es poco profundo y estrecho. Las interacciones ADN-proteína son procesos esenciales en la vida de la célula, activación o represión de la transcripción, replicación del ADN y reparación. Las proteínas se unen a la parte interior de los surcos del ADN, mediante uniones específicas, puentes de hidrógeno, y uniones no específicas, interacciones de Van der Waals, y otras interacciones electrostáticas generales. Las proteínas reconocen donantes y aceptores de puentes de hidrógeno, grupos metilo-hidrofóbicos, estos últimos exclusivos del surco mayor. Hay 4 patrones posibles de reconocimiento en el surco mayor, y solo 2 en el surco menor. Algunas proteínas se unen al ADN por el surco mayor, algunas otras por el surco menor, y algunas necesitan unirse a ambos. Pareciera que la molécula del ADN podría realizar todo tipo de contorsiones gimnásticas, doblándose en las más diversas formas, e incluso formando una triple hélice. Ya hace 10 años los científicos habían observado estas diferentes formas de ADN, pero no le habían dado ninguna importancia.
pensando más bien que correspondían a artefactos producidos en el laboratorio, que no tendrían ninguna función en las células vivas. Ahora ya se han acumulado demasiadas evidencias que estas nuevas formas de ADN existen en el genoma de las células vivas y que probablemente desempeñan roles cruciales tanto en la expresión y regulación de genes o en la reparación de ellos, como también responsabilidades en la manifestación de diversas enfermedades, como el autismo, la esquizofrenia y el cáncer. Pareciera que el ADN es mucho más dinámico y versátil que lo que habíamos imaginado en un comienzo. El ADN es un tipo estructural de ADN, diferente del modelo propuesto por Watson y Crick, ADN-B, que aparece en condiciones de humedad escasa y menor temperatura. Se trata de una doble hélice dextrógira, al igual que el ADN-B, con un surco menor poco profundo y un poco más amplio que el surco mayor, que es más profundo. En comparación a la doble hélice del ADN-B, esta es más abierta, tiene mayor diámetro y una disposición de las bases nitrogenadas más alejada del eje de la hélice. Las bases nitrogenadas están más próximas entre sí y localizadas más simétricamente respecto al centro. El ADN-B es el que se encuentra normalmente en estado fisiológico y se corresponde con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Describe un surco mayor y otro menor, las bases están perpendiculares al plano de giro de 2.37 nanómetros de diámetro. La doble hélice es una espiral dextrógira. El ADN-B tiene una estructura monótona, es decir, por cada vuelta completa hay el mismo número de pares de bases, que son 10.4. La distancia entre pares de bases es de 0,34 nanómetros y la vuelta completa mide 3.4 nanómetros. Es una doble hélice con enrollamiento a la izquierda, 12 pares de bases por giro completo. Se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de bases púricas y pirimídicas. Debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato sigue un curso en zigzag. Requiere una concentración de cationes superior a la del ADN-B. Los grupos fosfato se encuentran más cerca entre ellos que en la forma ADN-B. La conformación Z está favorecida por un elevado contenido en guanina y citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B hacia la forma Z y viceversa. La formación de ADN Z se produce durante la transcripción de genes. Sería todo del ADN. Ahorita en el chat les voy a pasar el video del ARN para que vean más o menos la diferencia de cada una de ellas. Ok, gracias.